Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienes Raíces, Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora. Hoy hablaremos de la evolución del mercado de inversiones en el mercado inmobiliario de México y para eso nos acompaña Iván Carmona, el cual es cofundador y director comercial de 100 Ladrillos. Además es abogado egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Cursó una maestría en Administración de Empresas en el Instituto Panamericano de la Alta Dirección de Empresas y además es un destacado speaker en foros nacionales e internacionales en temas inmobiliarios, inversiones, ventas, marketing y negocios. Así que bienvenido, Iván. Gracias, Juan Carlos, un placer estar aquí contigo. Oye, pues sé que eres una persona que tiene muchísima información de valor, porque primero que nada, pues es de admirar que seas de los primeros en México en hacer un crowdfunding inmobiliario. Platícanos esa experiencia que ha sido crear 100 Ladrillos. Claro que sí, Juan Carlos, con mucho gusto. Fíjate que antes de crear 100 Ladrillos, los fundadores tenemos un perfil financiero comercial y sí con cierta experiencia en inmuebles. Pero es una historia muy interesante porque cuando después de muchos años de trabajo finalmente juntamos el capital para comprar la primera propiedad, queríamos comprar unos localitos ahí que pagaban renta, tenían un valor determinado, ¿no? Y entonces fue un problema encontrarlo, pues había que buscar por todos lados y no le sabes al tema. Y finalmente cuando vino este tema de la transacción, pues resulta que había que pagar IVA de las construcciones, notario, honorarios, etcétera, y eso aumentaba el valor de lista y no teníamos para eso, Juan Carlos. Y entonces dijimos, ¿cómo es posible? O sea, qué frustración, ¿no? Y entonces ahorramos 10 meses más para ya tener ese dinero. ¿Qué crees? El local ya no estaba disponible y ahora ya había subido de precio por el tema de la plusvalía. Entonces, lo que en bienes raíces se considera como un sueño, el tema de poder tener algo de patrimonio que te paga rentas, de pronto a veces es una pesadilla y además es intensivo en capital. Y ahí nos empezamos a preguntar, Juan Carlos, si no había una mejor forma de hacer las cosas. No se puede que alguien te ayude a encontrar el inmueble, no se puede empezar a entrar con tickets más accesibles. ¿Qué pasaría si estuviera toda una plataforma? Y en medio de esas preguntas es como nació 100 Ladrillos. ¿En qué año se crearon esas preguntas? 2016 es cuando intentamos comprar el activo, 2017 es cuando fundamos 100 Ladrillos. Oye, ¿y contra qué te tuviste que enfrentar? Porque es un tema complicado, ¿no? Realmente todavía no había un tema tan avanzado como hoy tenemos en temas de regulaciones y demás. ¿Qué tuviste que afrontar o enfrentarte? Fíjate que nosotros lanzamos 100 Ladrillos antes de que se promulgara la ley FinTech. La ley FinTech se promulgó en marzo del 2018. Y entonces teníamos que encontrar lo que estaba disponible para crear la plataforma. En ese entonces usamos blockchain, en ese entonces usamos firma electrónica avanzada para que se hiciera la transacción digital con blockchain. Pero cuando se promulgó la ley, pues la ley FinTech te decía, estas son las reglas del juego. Y era completamente distinto a lo que nosotros habíamos diseñado en su momento. El mayor reto, Juan Carlos, es que las autoridades bancarias nos decían, esto así como lo hicieron en 100 Ladrillos, no va de acuerdo a la ley. O cambian el modelo o cerramos la compañía. Y en razón de 6 meses tuvimos que modificar, hicimos la versión 2.0 de 100 Ladrillos y adaptamos todo. Y en el largo plazo nos dimos cuenta que siempre es bueno estar en marcos de regulación porque le da seguridad a los inversionistas. Claro, oye, y para que todas las personas se empapen, ¿qué es la FinTech? Claro, mira, FinTech es el acrónimo que dice toda la tecnología aplicada a servicios financieros. Tiene su tradición en temas de productos bancarios, pero en el caso de México y del financiamiento colectivo, que es el crowdfunding, es como juntar a miles de personas, es como si nos juntáramos entre varios amigos a comprar un inmueble, ¿no? 10 amigos y compramos un inmueble. Pero aquí lo que hace la tecnología es habilita que miles de personas podamos hacer exactamente lo mismo. Y entonces una empresa FinTech, estamos usando la tecnología para proyectos financieros que en este caso son inmobiliarios, pero en un ámbito de regulación. Por ejemplo, financiamiento colectivo hay 3 tipos. Deuda, puedes pedir préstamo, capital, te puedes asociar, o copropiedad o regalías, que es el caso de 100 Ladrillos, ¿no? Donde todos nos hacemos dueños de un inmueble. Hablas de miles. ¿Ya cuántos inversionistas están ahorita ustedes apoyando? Tenemos más de 250,000 usuarios registrados en la plataforma con cerca de 40,000 inversionistas activos. Eso, Juan Carlos, yo creo que si lo hubiéramos platicado hace 10 años o 15, lo hubiéramos visto como algo imposible. Porque el sector inmobiliario tradicional, ¿cómo funciona? Pues tienes a los brokers que van haciendo cartera
y ellos a lo mejor pueden atender a 50, 100 clientes. Si yo te hablo de 1000 clientes, ya empiezan a ser números muy complicados. Pensar en el orden de decenas de miles, pues casi es inalcanzable. Pero hoy la tecnología justamente habilita eso, ¿no? Que miles de personas puedan entrar y comprar una pequeña participación en un inmueble. Oye, y para las personas que están buscando de otros países invertir en México, ¿es posible que puedan entrar gente de Latinoamérica, incluso gente hispana que está en Estados Unidos y que hay mucha gente que quiere invertir en México? Mira, con el modelo de 100 ladrillos, ahorita solamente aceptamos inversionistas mexicanos o residentes en México. Ya. Sí estábamos explorando la posibilidad de que los hispanos puedan invertir. Cualquiera que sea residente en México puede invertir en 100 ladrillos. Pero abriendo ya el panorama hacia temas PropTech o FinTech, el potencial es muy grande y están habiendo otras empresas, Juan Carlos, que ya están habilitando esa posibilidad. Oye, Iván, y el tema de qué tipo de inversiones, sé que iniciaron con comercial, ahorita platicaste, sí. Después también vieron un tema habitacional, sí. Incluso ahorita estás en un tema industrial en Estados Unidos. Así es. Fíjate que tenemos 4 tipos de activos: comercial, industrial, vivienda en renta institucional y oficinas también. En realidad lo que hacemos en 100 ladrillos es buscar activos AAA que tienen buenos inquilinos con una vocación de pagar rentas toda la vida. Nosotros nos encargamos de la administración, la propiedad se escritura en un fideicomiso. Y entonces en Estados Unidos abrimos el sector industrial en unas bodegas ahí en el noroeste de Houston. Tú sabes, por el tema del nearshoring, ahorita la demanda de activos industriales está altísima. Hay una ocupación de, tendríamos que decir 97% en lo que se cambian de inquilinos, pero es casi 100%, Juan Carlos. Entonces tenemos bodegas en Houston y los 4 tipos de activos en México también, en propiedades en México. Oye, ya que estás en el tema industrial, ¿qué opinas de lo que está pasando también? El tema industrial en México es muy interesante. No sé si ya están viendo también ese tema de tener algunos activos acá en México. Sí, sin duda, y de hecho ya los tenemos. O sea, tenemos algunos, por ejemplo, en Mexicali, operamos ahí el CEDIS de una de las cadenas de farmacias más grandes en México. Estamos también, recientemente lanzamos unas bodegas en Querétaro, tú sabes perfectamente la ubicación de Querétaro. Tenemos otras en Monterrey. El sector industrial es un fenómeno muy interesante porque siento que la demanda le llegó a México y México no estaba preparado para atender esa demanda. Hoy por hoy, y fíjate, Juan Carlos, se están buscando sobre todo grandes parques, grandes naves industriales, no tanto las pequeñas bodegas. ¿Por qué? Porque las grandes empresas por nearshoring están moviendo sus operaciones, sus procesos, su almacenaje hacia México para poder atender al principal socio comercial que es Estados Unidos. Entonces, he platicado, por ejemplo, con farmacéuticas muy grandes y ellos dicen, voy a tener que buscar naves en distintas regiones, me encantaría tener todo un parque industrial, pero no hay. Entonces, eso es lo que le estamos acercando a los inversionistas. Nos hacen la broma de que ya nos deberíamos de llamar 100 bodegas en vez de 100 ladrillos. 100 bodegas, está muy bueno. Oye, y en el tema de tecnologías emergentes, ¿qué opinas? ¿Qué sigue? Sé que eres una persona que siempre está buscando, ¿no? ¿Qué viene? Claro. ¿Qué es lo que sigue para los bienes raíces o incluso para 100 ladrillos? Sí, fíjate que bienes raíces, que era una de las de los negocios que menos innovación y disrupción había tenido, hoy por hoy ya prácticamente está tocando todas las verticales. Todo el tema de Contec, tecnología aplicada a la construcción, todo el tema de la comercialización, ya con drones, ya con realidad virtual, realidad aumentada. Claro. O sea, tú vas a poder comprar un departamento, Juan Carlos, con unas lentes de realidad virtual y te va a gustar y lo vas a poder adquirir. Todo el proceso de comercialización, las plataformas te están acercando la posibilidad de conocer toda la información. Prácticamente la tecnología va a entrar en todas las verticales del negocio de bienes raíces. Oye, ¿y cómo están respondiendo el tema de los desarrolladores? Porque digo, al final del día tú ayudas, está padre, lo que es muy bueno porque estás en el tema de ayudar al inversionista, pero también estás en el tema de ayudar al desarrollador, claro, ¿verdad? Y primero, ¿qué tipo de inversionista es el ideal para un crowdfunding? Sí. ¿No? Hay muchas opciones hoy para entrar a invertir en bienes raíces, pero ¿cuál sería el ideal de los inversionistas que nos ven para poder entrar a 100 ladrillos? Claro que sí, mira, muy breve. O sea, 100 ladrillos lo que hace es junta a desarrolladores o dueños de inmuebles que quieren vender la propiedad con inversionistas que quieren poner su dinero a trabajar en un activo que genera renta y plusvalía, ¿no? Entonces, lo que hacemos en 100 ladrillos es dividir una propiedad en 100 partes iguales o más, a las que les llamamos ladrillos, y esa participación te permite entrar con un ticket muy accesible. Puedes empezar desde 10,000 pesos a invertir en bienes raíces. Entonces, el perfil de inversionista, Juan Carlos, son las personas que valoran
la calidad del activo inmobiliario, pero que no necesariamente tienen el capital para comprar toda la propiedad. Y entonces son personas que tienen 10,000, pero también tenemos personas que tienen, vamos a decir, 1,000,000 pesos ahorrado. Y todavía con 1,000,000, pues difícil encontrar algo atractivo. Sí. Y en cambio en 100 ladrillos puedes diversificar 1,000,000 pesos en distintas propiedades. Y para el desarrollador, que es la pregunta que me haces, somos un canal de comercialización. El desarrollador actualmente tiene el canal tradicional, que es o venderlo por sí solo o buscar brokers. Ahora 100 ladrillos es un canal a través del cual se pueden comercializar sus activos. Excelente, Iván. Bueno, vamos a un corte sin antes platicarte sobre la oportunidad única de invertir en La Paz, Baja California Sur. Te presentamos Dos Soles, un paraíso que fusiona armoniosamente el mar y las dunas, donde podrás disfrutar de amenidades exclusivas como un desert pool, sandboarding, lienzo charro, un área de terraza infinita, jardines orgánicos y muchas otras más. Déjate cautivar por esta fascinante experiencia invirtiendo en una de las zonas turísticas con mayor plusvalía en México. Disponemos de lotes desde 500 metros cuadrados. No te pierdas más tiempo para adquirir el tuyo y multiplicar tu capital. Vamos a un corte comercial y continuamos. Estamos de vuelta. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Seguimos con el tema. Iván, ¿qué papel crees que, bueno, o en el tema de los desarrolladores, qué es lo que deben de tener o qué es lo que te fijas para que puedan entrar a la plataforma de 100 ladrillos? Claro que sí. Nosotros en 100 ladrillos hacemos una validación de la propiedad que consiste en 4 etapas. La primera es la validación comercial, es decir, conocer la vocación que tiene el activo, ver que está ubicado en una buena zona, que va a tener plusvalía y que hace sentido para efectos de largo plazo. Después hacemos la validación financiera, Juan Carlos, que es poder validar cuál es el precio del activo y cuál es el rendimiento que va a dejar a los inversionistas. Al final los inversionistas lo que reciben es renta, entonces buscamos que sea un precio de mercado adecuado. El tercero es el arquitectónico, ya nos metemos ahora sí al tema de acabados, diseños, etcétera. Y finalmente la validación legal, que todos los papeles del inmueble estén perfectamente en regla. Oye, ¿cuál es el score en los últimos años que ha manejado 100 ladrillos en porcentaje de rentas? Bueno, nosotros hemos promediado en los últimos años entre 7.5 y 8.5% de pura renta, porque normalmente son activos que ya están estabilizados. A nosotros nos gusta activos que ya están pues generando rentas. Entonces, más o menos la tasa de capitalización, el famoso cap rate, está entre 7.5 y 8.5. Hoy tenemos, Juan Carlos, por razón de incrementos de renta de los inversionistas que confiaron en nosotros hace 4 años, pues rendimientos de 10.5, 11%, ¿no? Que cada año le subimos la renta al inquilino, ¿no? ¿Cuántos años se quedan con el activo? Toda la vida. Es decir, el activo se escritura en un fideicomiso de administración y 100 ladrillos representa a los inversionistas para operar el inmueble, buscar inquilino, rentarlo, etcétera. Entonces, porque el inversionista pues literalmente compra su participación, sus ladrillos en 100 ladrillos en la plataforma y él solamente recibe las rentas mensualmente, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos la responsabilidad de administrar la propiedad. Oye, ¿y tienen un mercado secundario? Sí, en la plataforma tenemos un mercado secundario en donde la gente puede poner a la venta sus ladrillos al precio y en el momento que guste. Y se hace un ranking ahí del más económico al más caro para que la gente que quiere invertir en ladrillos de propiedades que ya están entregadas, pues pueda empezar a recibir rendimientos de inmediato, ¿no? Oye, hablabas de activos ya que ya están estables en el tema de sus números y preventas, ¿no entran en el tema de inversión en preventas en ladrillos? Es una muy buena pregunta. La preventa de 100 ladrillos, digamos que es la campaña de fondeo colectivo. Es el tiempo que pasa para que todos nos juntemos y adquirir la propiedad. En esa preventa nosotros podemos tener propiedades ya terminadas o propiedades en construcción. Entonces sí le entramos a las preventas. Y ahí, Juan Carlos, los inversionistas pues obtienen descuento de preventa y también por volumen en función del capital que invierten, ¿no? Oye, y de todos los sectores, Iván, en el tema industrial, comercial, oficinas, demás, ¿a qué le estás apostando más ahorita o a qué le están apostando a qué sector en este momento?
En el corto plazo, industrial, por lo que platicábamos de que tiene una alta demanda. Después apostamos por vivienda en renta institucional. El fenómeno de las rentas de la vivienda ha sido muy interesante, Juan Carlos, porque ya los jóvenes ya no están buscando comprar la gran casa, el gran departamento, ya hay mucha movilidad y entonces están optando por espacios más pequeños pero muy bien ubicados, con muy buenos amenities. El tema de disfrutar el lugar en donde vives, ¿no? Entonces, vivienda en renta institucional, después locales comerciales, pero ahí sí hacemos una selección específica y al último oficinas. No tomamos oficinas que no estén con contratos de largo plazo, porque oficinas es lo que más oferta tiene, sobre todo en Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, en ese orden es como elegimos. ¿Y en qué ciudades están presentes ahorita? ¿En dónde están repartidos sus activos, las inversiones que tienen ahorita en 100 ladrillos? Bien, tenemos activos en Ciudad de México, tenemos en Querétaro, Guadalajara, Mexicali, Tijuana, Monterrey, Villahermosa y platicábamos también de Houston, Texas. ¿Y cuáles En vienen? Estados Unidos. Viene ¿Y por qué? Aguascalientes. ¿Y por qué, verdad? Sí, O claro. sea, ¿cuáles vienen y cuál fue lo que analizaste de por qué llegar a esas nuevas ciudades? Bueno, una parte es porque ahí hay un muy buen activo. Es decir, por ejemplo, en el caso de Villahermosa, Tabasco, pues estamos en el edificio de oficinas corporativas más importante de la ciudad, ¿no? Entonces ahí tenemos un piso y eso es muy atractivo. Zona industrial, yo creo que es todo el paso desde Texas, Monterrey, Bajío, Querétaro y Ciudad de México. Y vivienda, bueno, pues son las zonas demográficas que están teniendo mucho crecimiento y que tú sabes que están estables. 100 ladrillos es un negocio como de bajo riesgo, Juan Carlos. Digamos que es para el tipo de inversionista que le gusta, que no le gusta hacer grandes apuestas, Claro. que le gusta que su dinero esté seguro y por eso nosotros hacemos esa selección de zonas y activos inmobiliarios. Y no ha empezado, digo, hay tres tipos de inversionistas, ¿no? El que va por bajo riesgo, Sí. ¿no? Que va más a lo seguro, como acabas de decir. Sí, El moderado sí, y el de más alto riesgo, ¿no? Y Sí. bueno, hay una máxima bien raíces que a mayor riesgo, mayor ganancia. No han pensado a lo mejor en abrir una nueva sección sí, de un poquito más de riesgo sí. y qué podría hacer ese tipo de inversiones, ¿verdad? Fíjate que estamos volteando a ver el sureste del país. Ujú. Yo creo que ya es un lugar a donde tenemos que voltear. Yo sé que Tulum hoy por hoy ya está, tú eres experto en ese tema, más que poblado en términos de inversiones de lo que está Sí. disponible, aunque todavía no en desarrollo y en Sí. construcción. Pero Tulum, Chetumal, pues la zona turística no lo hemos explorado y creo que tiene mucho potencial. Sí. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, no, altísimo, altísimo. Y platicábamos en ocasiones que nos hemos encontrado Sí, en el tema de adelantarse a veces, ¿no? Sí. Y claro, conlleva un poquito más de riesgo porque no son mercados todavía estables al Sí. 100%, pero sí, a veces el tema de adelantarse a donde van a estar las plusvalías es interesante. sí. ¿Qué cambios se vienen en la ley FinTech o retos se vienen para hoy en México? Aproximadamente cuántos crowdfundings son ya? Como 100 ladrillos somos la única con licencia, imagínate. Wow. De ¿En ese deudas, momento? de deuda inmobiliaria Ajá. en este momento son cerca de 3 empresas autorizadas. Tres. 3. Tres. Y de capital, una. O sea, la de capital que comercializa hoteles, te invita a ser dueño del hotel. Las 3 de deuda, que es prestarle dinero al desarrollador, que es el crédito puente. Y en copropiedad solamente estamos nosotros. Es increíble. Ahí está todo el mercado por delante, Juan Carlos. Hay una gran oportunidad ahí. ¿Y por qué tan pocas? El Sí, te- hay una gran oportunidad, lo acabas de decir. El tema de la regulación sí es una barrera de entrada. Es una barrera de entrada el costo que implica poder cumplir con todo. Es casi como poner un banco, ¿no? Tú ves la ley FinTech y es mucho más exigencia regulatoria que una casa de bolsa, que una SOFOM, etcétera, de entidades reguladas. Me parece que hay muchísimo apetito porque yo veo muchos modelos en redes similares donde están invitando a públicos masivos a inversión fraccionada. Entonces ahí está el apetito, pero para poder ser empresa FinTech, la regulación es una barrera. Y cambios que tienen que venir, hay una limitante en la ley, Juan Carlos, que te dice que no puedes fondear proyectos de cierto monto. Es en UDIs la cantidad, pero ahorita es más o menos el equivalente entre 40 y 50 millones de pesos. Entonces, eso en el mercado inmobiliario sí te puede sacar de la jugada, porque pues tú sabes que los tickets de los grandes desarrollos y de las propiedades atractivas, pues eso es mucho más que eso, ¿no? Entonces, las autoridades están evaluando si hacen una modificación para poder subir los límites de fondeo, ¿no? ¿Y un inversionista tiene límite de Sí, inversión? también. Ah, Fíjate que un inversionista no puede ser dueño de más del 5% de la propiedad o su equivalente también en UDIs a más o menos $1 millón. Lo que hace es obligar al inversionista a diversificar.
Entonces, por ejemplo, si en 100 ladrillos se vende una propiedad de 10 millones de pesos, aunque tú tengas 1 millón, puedes invertir máximo en esa propiedad 500,000 pesos. Te tienes que ir a diversificar con los otros 500. Pero puede el inversionista tener 5 millones de pesos, exacto. Pero diversificados. En todas, exactamente. Muy bien. Exacto. Oye, y hablando del tema de que están ya en Estados Unidos, Sí. entonces yo invierto en un ladrillo Sí. y ¿regresan dólares o cómo funciona ahí? Bueno, la renta se paga en dólares, tú estás recibiendo renta en dólares, pero ahí estamos aprovechando un tema muy interesante que es inversión extranjera. Es decir, tú eres una persona física en México que invierte en un proyecto de allá. Entonces ahí el beneficio fiscal por el tema del tratado. Ya. Entonces nosotros hicimos el vehículo jurídico con el fideicomiso acá, que tiene la LLC, que es la empresa que administra las bodegas allá, y el dinero baja ya con impuestos declarados hacia el inversionista de manera directa en pesos, pero estás recibiendo renta en dólares. Oye, explícame, porque es muy interesante esto Sí. de que tú estás viendo el tema como inversionista o que manejas incluso a un grupo de inversionistas en Estados Unidos. Sí. ¿Afecta, no afecta en lo que está pasando con el dólar? Porque está bajando, ahorita ya rebasó la barrera de los 17, ya estamos en 16 y 90 y algo. Es increíble todo lo que está pasando en la economía, ¿no? Porque CETES está altísimo, ¿no? Sí. Lo que nunca, y el dólar muy bajo. Sí. Sí afecta, Juan Carlos, porque rentas dolarizadas en bienes raíces siempre piensas que va a subir el dólar, Claro. ¿no? Entonces, si un proyecto fue calculado hace 2 o 3 años a 20 pesos por dólar, pues hoy estás teniendo minusvalía por razón de tipo de cambio. Claro. ¿Cuál es nuestra visión? Acuérdate que los bienes raíces son para el largo plazo. Entonces, Claro. en algún momento se recupera la moneda. Pero si alguien quisiera liquidar la posición y vender los ladrillos ahorita, pues sí tiene cierta afectación ese tema del dólar. Sí, incluso se habla que podemos estar llegando en un año abajo de los 16. Abajo de 16. Pero bueno, como dices, los bienes raíces al final del día es a largo plazo. Así es. Y en el tema de no solamente Estados Unidos, ¿estás explorando otros países, invirtiendo en algunos otros países en este momento? El proceso para poder acreditar, digamos, la adquisición de una propiedad en el extranjero depende de la regulación de cada país. Estamos volteando a ver España y estamos volteando a ver, estamos primeros pasos para ver si algo de Latinoamérica, porque eso sí es lo interesante. Contrario a que solo puedes tener inversionistas mexicanos, las propiedades pueden estar en cualquier lugar del mundo. Wow. Entonces ahorita queremos ver España. La ley FinTech te Sí. respalda para llegar a España, por ejemplo. Sí, porque ¿Y no tendrías que cumplir con alguna otra regulación en España o sí? lo que no, siempre y cuando no le quieras vender a inversionistas españoles. Ok. En Estados Unidos yo no le puedo vender a inversionistas Ya. residentes en Estados Unidos. Entonces tú te juntas a un grupo de mexicanos Que quieren compramos venir a el España. activo de allá, o exactamente. en cualquier parte de Latinoamérica. Exactamente, Interesante. Y Es- ahorita vamos a continuar con eso. claro que sí. Vamos a un corte y actualmente Chetumal es el máximo ponente en inversión privada con un flujo de más de 200,000 turistas en 2021. Por esto queremos compartirte la gran oportunidad de inversión que te brinda el desarrollo inmobiliario Yumja, la última joya de la Riviera Maya, un lugar que te transportará a un mundo de maravillas naturales con su cenote Beach Club y su cercanía con islas impresionantes y paradisíacas. Contamos con lotes desde 1,000 metros cuadrados y nos puedes contactar a través de las redes sociales para mayor información. Vamos a un corte comercial y continuamos. Estamos de vuelta y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Iván, platicábamos sobre que estás volteando a ver, Europa, ya hablaste de España, Sí. y Latinoamérica. ¿Qué países? Bueno, queremos ver Colombia, Perú, Panamá, que quizás son pues países guardando las proporciones similares a México, ¿no? En términos de cultura, de crecimiento demográfico, incluso como comportamiento inmobiliario. Pero pues sí tenemos que hacerlo con paso firme, Juan Carlos, para poder entender la adquisición de cada propiedad. Oye, ¿y por qué Colombia? Fíjate, yo ahora te platicaba que ahorita Sí. estamos yendo seguidos para Colombia. Sí, Y se me hace muy interesante porque hay muchos colombianos que les interesa invertir en México, sí, pero también yo me di cuenta ahora que hay muchos mexicanos yendo a Colombia. sí, De hecho, después de Estados Unidos, sí, los mexicanos son los que más visitan Colombia. Sí. Y dato también interesante, que Colombia en 2023, después de México, ha sido el país más visitado en turismo, fíjate. ¿sí?
y México es una potencia. La Organización Mundial de Turismo mencionó a México como en 2022, el segundo país más visitado del mundo, ¿eh? Totalmente. Entonces, ahí hay una gran oportunidad, tanto para el colombiano que quiere invertir acá Sí, y el mexicano que quiere invertir allá. sí. Entonces, creo que hay una gran oportunidad. Y ahí te preguntaría algo, ¿qué tan complicado es, viendo el tema fintech, Sí. para ti que tú ya tienes una gran ventaja que ya está regulado, Sí. meter esa parte de que el extranjero pueda invertir en México? Mira, no es complicado, simplemente hay que cumplir todo el proceso de regulación, que ya te decía yo que pues suelen ser procesos complejos que llevan tiempo y a veces son costosos. Solamente es tener la voluntad de poder implementar el producto, ¿no? Es como cuando un banco, por ejemplo, quiere sacar una nueva tarjeta de crédito, Ya. una nueva chequera, no lo saca como si fuera una empresa tradicional, Claro. comercial, tiene que pasar todos los procesos, ¿no? Y el hecho de Colombia, Perú y Chile, más que lo inmobiliario, Juan Carlos, es justo, y lo mencionaste, por el tema fintech. Son los países que están más avanzados, que están teniendo más interés desde el punto Ya. de vista regulatorio en hacer este tipo de plataformas. Entonces nos gustaría en 100 ladrillos, digamos, como que poner la cabeza de playa antes de que incluso empiecen a surgir las empresas similares a 100 ladrillos en esos países, ¿no? Buenísimo. Oye, Iván, y el tema del proceso de inversión, Sí. ¿cómo funciona? Una persona que nos está escuchando, nos esté viendo y diga, bueno, voy a invertir desde 10,000 pesos, dijiste, Sí, ¿verdad? sí. ¿Qué proceso tienen que seguir? Mira, para invertir en 100 ladrillos es muy sencillo. Solamente tienes que entrar a www.100ladrillos.com, creas una cuenta, correo electrónico, contraseña, completas ahí los datos de tu perfil y listo, ya tienes acceso a las propiedades que están disponibles en preventa y ahí puedes analizar absolutamente todo, Juan Carlos. Ponemos la ubicación, las características del inmueble, metros cuadrados, la renta que paga, etcétera. Y además tenemos el apoyo de asesores inmobiliarios que pues te hacen una llamada telefónica para conocer tus objetivos de inversión, tus intereses, tus metas, también tus dudas. Y con eso, pues mira, Juan Carlos, en razón de 4 horas en 100 ladrillos, te haces inversionista inmobiliario. Órale. Sí, en Oye, un día. ¿y qué documentos aproximadamente, o más o menos, qué documentos te está pidiendo? Solamente la identificación oficial y en algunos casos para ciertos montos el comprobante de domicilio, pero con la identificación ¿Ya? oficial es suficiente. Mira. Así es. Oye, y platicabas que tienes asesores inmobiliarios y me surge una pregunta. ¿Cuánto equipo, cuánto personal tiene una fintech? Bueno, en el caso de 100 ladrillos, somos ya cerca de 80 personas y más o menos la mitad es toda la parte tecnológica. Tenemos que asegurar que la plataforma esté Claro. lo más robusta posible. Otro de administración y cumplimiento regulatorio. El tema de administración de inmuebles, para todo el tema de rentas. Ah, Y ustedes el área administran. comercial. Sí, nosotros administramos la propiedad. ¿Y por qué administrarlo ustedes y no delegar esa parte? Es interesante eso. Muy buena pregunta. En el fideicomiso podemos hacerlo nosotros o delegarlo. Algunas propiedades las hacemos nosotros y en otros casos sí contratamos empresa. Cuando digo que administramos nosotros me refiero que la responsabilidad no se la delegamos a los inversionistas, la tenemos nosotros, pero sí en algunos casos contratamos a terceros para la administración. Sí, porque es todo un tema, el tema de Sí. la administración es otro negocio. Es otro negocio. Totalmente. Exactamente. ¿Cuáles son los retos en el tema de administración de inmuebles? Mira, casi siempre nos quedamos nosotros, por ejemplo, lo industrial que tiene contratos de arrendamiento de largo plazo, un inquilino. Entonces, no tiene tanto reto ese tipo de propiedades. Pero la vivienda en renta institucional, que tienes que estar asegurándote de que los departamentos estén bien y todo, lo delegamos con empresas, ¿no? Oye, ¿y cómo está diversificado el portafolio en este momento en sectores? ¿Cuánto habitacional? ¿Cuánto tema comercial? Tenemos ya cerca de 25 propiedades publicadas en la plataforma. Y en el último año, solamente por el impacto de comercial, yo creo que el 40%, perdón, del industrial, el 40% es industrial, el otro 30% es comercial, 20% es vivienda y 10% es oficinas. Y fíjate, yo tenía en mente que era más habitacional. Fíjate que, o sea, nos estamos metiendo también ya más, pero ya industrial lo rebasó. O sea, vivienda habitacional era lo primero que sacamos y bodegas después, pero ahora ya le está dando la vuelta. Y eso está muy interesante porque aparte que es una tendencia ahorita, eso quiere decir que hay mucha gente que está interesada en invertir en el tema industrial Sí. y que aparte pues tú eres el puente que les porque entrar a invertir en el tema industrial no es barato. Y es muy complejo. Tendrías que comprar mínimo un lote en un parque industrial. Después tendrías que construir la bodega
y después tendrías que rentarla. ¿Aproximadamente cuánto te puede llevar eso? Pues yo creo que por lo menos 1 año y medio. No, y en inversión. Y en Hablamos de cuántos inversión estamos millones. hablando de arriba de 5 millones, 10 millones, una buena bodega, un buen lote, ¿no? Y luego ahora ponerte a rentarlo y Y luego ponerte a administrarlo rentarlo. y Exacto. todo lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Exactamente. Que eso es lo interesante de la plataforma, de lo que haces, de ese puente en el cual pues prácticamente de 10,000 pesos Sí, pueden empezar a invertir en uno de los sectores que más empuje está teniendo en este momento y que aparte les quitas todo el dolor de cabeza que es invertir en perdón, en administrar un sí, inmueble, sí, que sí, es muy complicado. sí. Y aparte, tengo entendido, no sé si lo dijiste ahorita, pero mes con mes ellos están recibiendo La renta, cuando el la inquilino renta. la paga, pues reciben la renta. Fíjate que esto que mencionas, todo el trabajo que hay detrás de una empresa como estas, ¿no? Ujú. Porque el área de inmobiliario, pues está buscando los deals y se está peleando con los grandes millonarios para traer nosotros esas propiedades Sí. a 100 ladrillos, con toda la responsabilidad que implica la adquisición y administración de un inmueble. A veces pasa que en la plataforma dicen que en la virtud está el defecto, ¿no? Porque ya te decía yo que en razón de horas eres dueño de un inmueble con 10,000 pesos y todo desde la comodidad de tu hogar. Y a veces el rendimiento que dejamos, 7.5, 8.5, pues la gente como que lo ningunea, ¿no? Como dices, ay, qué poquito, y Ujú. para mis 10,000 pesos que me pagan 700 pesos en un año, ¿no? Yo, ¿qué hago con 70 pesos? Pero no se dimensiona, Juan Carlos, eh, qué es lo que estás adquiriendo, Claro. ¿no? ¿Qué es lo que estás adquiriendo? Una propiedad triple A que te puedes quedar toda la vida, además. Y que aparte, fíjate que analizábamos hace unos días con un buen amigo que las rentas hoy en algunos puntos está complicada, o sea, no te está dando ni el 4%, ¿no? Que tiene que ver muchos factores, ¿no? Sí, Que hay subidas y bajadas, o puede ser otro sector, ¿no? sí, Y mucho también tiene que ver el tema de la administración del inmueble, sí, y incluso a veces se piensa que, por ejemplo, con plataformas Airbnb ujú, te va a ir muy bien, ¿no? sí, Pero realmente hoy hay mucha competencia, sí, es complicado y creo que también hay varios libros de inversión en bienes raíces que mencionan que cuando nada más tienes una sola inversión, un solo activo, sí, y te va a robar mucho tiempo de sí, tu tiempo el administrarlo, sí, ¿sí? Y aparte, como no tienes un tema de experiencia en administración, ujú, pues te va a ser complicado llegar a esos porcentajes, claro, de un 7, de un 8% que en México y en Latinoamérica incluso sí, el promedio es de un 4, un 5, un 6%. exactamente. Entonces pienso que eso es muy interesante lo que hacen. Sí, no, y tienes toda la razón. O sea, por ejemplo, el poder de compra y el poder de negociación que nos da la plataforma, pues nos permite traer este tipo de deals a la mesa, ¿no? Este tipo de acuerdos y de negociaciones. De otra manera, solo contra el mundo, pues así nació 100 ladrillos. Nosotros el gran sueño lo vivimos después como una Sí, pesadilla y sabemos la frustración sí, que miles de personas tienen de querer entrar a este sector sí. y que no necesariamente te dé lo que esperas, ¿no? Sí, yo la verdad pienso que es una gran oportunidad para las personas que todavía no tienen las cantidades, 5 millones, 10 millones, Ujú. donde pues sabemos que a lo mejor ya podrían ingresar a otros modelos, Sí, pero para el que va ingresando o que a lo mejor todavía no tiene esos capitales, pues de tenerlo abajo del colchón, ujú, ¿no? ujú. A que te esté generando este porcentaje y que mes con mes estés recibiendo ese dinero, es una gran ayuda. Totalmente. Y hablando de ese dinero que reciben o ese rendimiento que reciben mes con mes, Sí. ¿cómo se maneja el tema de impuestos? En este caso, los ingresos que recibes son rentas. Entonces, el tratamiento fiscal es el arrendamiento. Todo lo que aplica fiscalmente al tema de arrendamiento es lo que nuestros inversionistas tienen que declarar. Entonces, en la plataforma facilitamos una función que es la facturación automática, donde la gente sube sus sellos digitales del SAT y se hacen las retenciones correspondientes, ¿no? Las 2/3 partes del IVA, el 10% del ISR, que es lo que establece la ley fiscal, y luego ya el inversionista, en su declaración anual, pues, y también de acuerdo a su régimen, cumple con todo lo demás, ¿no? Oye, Iván, y hablando un poquito ahora, pero del tema del empresario, ¿verdad? Sí, Del emprendedor, que yo aquí leí que te gusta estar en movimiento. sí. ¿Qué tan retador en tiempo, en vida, verdad, es manejar una fintech? Hijo, eso es una gran pregunta, Juan Carlos. Dicen por ahí, el otro día platicaba con uno de los socios de 100 ladrillos, si cuando estás buscando hacer cosas extraordinarias,
es posible hacer este famoso balance vida-trabajo, ¿no? Claro. Y entonces hay como dos perspectivas. Hay quien dice que para cambiar el mundo no hay balance, ¿no? Tienes que entregarle tu vida, tu pasión a la misión y eventualmente logras algo y haces una diferencia, pero probablemente hay ciertos costos colaterales con el tema del balance de la vida, ¿no? Y hay la otra perspectiva, que es en la que yo creo, que tú le puedes entregar toda tu vida, toda tu pasión al proyecto. Perdón, Iván. Sí. Este tema es muy interesante, pero tenemos que ir a corte. Claro, con Tenemos mucho que ir a gusto. corte. Sin antes mencionar, Tulum es una zona de alto crecimiento y proyección ideal si estás buscando diversificar tus inversiones. Así que conoce Itja, un tesoro ecológico situado estratégicamente en este paraíso caribeño. Vamos a un corte y continuamos. Estamos de vuelta. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Llegamos a la etapa final de nuestro programa con Iván y vamos a ir cerrando, pero también vamos a terminar ese tema tan interesante que te platicaba, el tema ya de la vida del empresario, cómo manejar una fintech, que es una gran responsabilidad, porque el manejar dinero de personas, 250,000, bueno, y 40,000 activos es... Sí. Mucha gente. Sin duda. Pues yo te platicaba de esta perspectiva de que para cambiar al mundo tienes que entregarle tu vida al proyecto, ¿no? Y hay la otra perspectiva en donde sí puedes dar un balance hacia temas importantes como la salud, la familia, etcétera. Yo soy de las personas, Juan Carlos, que sí cree en el balance vida-trabajo, pero que cuando estés en el trabajo tienes que darlo todo. Y entonces el peso, por ejemplo, de llevar una fintech, pues tenemos carga regulatoria, tenemos miles de clientes que tienen distintas dudas, tenemos negociaciones de activos inmobiliarios, hay mucho peso que cargamos sobre los hombros, pero lo que nos permite salir adelante, Juan Carlos, es la pasión, el gran sueño de poder democratizar la construcción patrimonial inmobiliaria desde cero. Entonces, dicen que lo que te mueve es el por qué, ¿no? O sea, el por qué y el para qué haces las cosas. Y es lo que te da la energía y la motivación para levantarte todos los días y enfrentar todos los retos que haya que enfrentar, ¿no? Y en el mundo de los emprendedores dicen que hay otro componente, o sea, no solo pasión, energía, sueño, visión, sino también ingenuidad. O sea, los emprendedores somos ingenuos, o sea, creemos que todo va a salir bien, ¿no? Que no va a haber problemas, pero esa ingenuidad es la que te permite dar el paso y luego pues la vida como una pared, ¿no? O sea, y es lo que te da también los aprendizajes que te han permitido salir adelante, ¿no? Si tú me preguntaras si volvemos a hacer 100 ladrillos, otra vez con todo lo que hemos vivido, probablemente no, Wow, así de difícil ha sido. Así de retador, ¿no? Así de retador. La verdad es que sí, y más cuando vas abriendo campo, cuando vas abriendo cancha, porque pues eres el primero que tiene una licencia. Sí, totalmente. Te enfrentas a que la gente te dice, eso no va a funcionar, la gente duda de si es algo realmente legítimo o no. En fin, te dicen que la idea es buena, pero tú no eres capaz para hacer eso porque no tienes experiencia. Pues ¿cómo vas a tener experiencia en algo nuevo que estás creando, no? Te pasa a ti, tú también creas mundos nuevos, ¿no? En zonas... Sí. Y te dicen, no se puede, ¿no? Pero, ¿y cómo anteriormente, Iván, ya estabas en bienes raíces? Ya hacías otra cosa, además de yo trabajé muchos años en el área de expansión inmobiliaria de KFC y Pizza Hut. Me tocó abrir cualquier cantidad de restaurantes de KFC y de Pizza Hut en tema inmobiliario y tenía toda la noción comercial inmobiliaria, el valor del activo. Mi primer emprendimiento, Juan Carlos, fue salirme de KFC y abrir mi propia operadora de franquicias. Empezamos con unas heladerías de yogur natural y unas hamburguesas. Esa es otra historia que también me dio muchísimos retos, muchísimo aprendizaje. Y después del tema de las franquicias fue cuando me presentaron a Hugo Blum y Juan Pablo Mejía, que son también fundador y cofundador de 100 ladrillos. Entonces ya había cierto background. ¿Y ya cuando iniciaste 100 ladrillos ya estabas casado, con familia? Sí, no, ya 100 ladrillos en el 17, casi 10 años de casado con 3 hijos. 3 hijos. ¿Y qué tal? ¿Cambió la vida? Sí, fíjate, Juan Carlos, que yo siempre quise ser emprendedor. Desde muy chavo, cuando yo estaba en la universidad, sabía que yo venía a ser emprendedor. Pero en la maestría, algunos mentores me dijeron, métete al corporativo para que aprendas de procesos y estructuras y todo eso. Y hubo un momento donde dije, voy bien en el corporativo, si me sigo por este camino, va a haber un punto de no retorno, ya no lo voy a poder dejar. Y entonces imagínate que yo dejé el corporativo con 3 hijos, casado, me cambié de ciudad
dejé la Ciudad de México, me fui a vivir a Guadalajara. Quemaste las naves. Y quemé todas las naves, exactamente. Y dicen que cuando quemas las naves, pues no tienes otra más que salir adelante, ¿no? Y lograrlo, ¿no? Pero bien, yo creo que a muchos emprendedores les hace bien el tema de iniciar un nuevo proyecto como familia, porque al final es un gran apoyo. Sí. Y ahorita que hablas del tema de balance, digo, ahorita me veo que vienes acompañado de familia y eso es bueno, el mezclar Sí. compromisos de trabajo, de la empresa, Sí. acompañado de la familia es muy bueno. Totalmente. Bueno, esto no sería posible ni yo haber logrado lo que he logrado, Juan Carlos, sin el apoyo de mi esposa que ha estado ahí. A veces me dice, cuestiona, digamos, mis decisiones, pero siempre es, pero dale, para adelante, ¿no? Claro. Y los niños, ¿no? Los niños te dan una luz extraordinaria, porque cuando yo dejé KFC y me fui a los helados, que les dije, ahora voy a dedicarme a abrir helados, los niños dijeron, padrísimo, el helado es riquísimo, ¿no? O sea, no veían Sí. la profundidad de Claro. que estaba haciendo un cambio total de carrera profesional, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la familia siempre es un pilar clave en el logro de los objetivos personales, ¿no? Y el tema de negocios, de emprendimientos empresarial, ¿cómo se ve Iván haciendo en 5 o 10 años? ¿Qué sigue? Nosotros creemos que 100 ladrillos tiene el potencial, Juan Carlos, de competirle a las fibras. Y esto que estoy diciendo otra vez suena a un gran sueño, porque los activos bajo administración 100 ladrillos están cerca de 1,000 millones de pesos hoy en día, y una fibra puede valer de las más grandes hasta 100,000 millones de pesos, 25,000 millones de pesos. Cuando tengamos ese volumen de activos, Juan Carlos, creemos que ahora sí logramos la democratización, porque la fibra nació con esa intención. Por supuesto, en el mundo de las startups, pues ser unicornio, aunque luego a veces eso de ser unicornio es nada más como una insignia, pero más bien cambiar la vida patrimonial de millones de mexicanos, Juan Carlos, es lo que veo para adelante. Incluso el tema de bolsa y todo ese tema, ¿qué tan complicado puede llegar a ser? No, es que si acreditamos el tamaño de empresa en cuanto a activos bajo administración, podríamos ser candidatos a hacer una oferta pública en la Bolsa de Valores. Buenísimo. Bueno, pues conclusiones. ¿Qué conclusiones tenemos para todas las personas bueno, es que aquí los que te están escuchando son varios, desde el inversionista, Sí. ¿no? Desde el desarrollador que a lo mejor le interesa acercarse Sí. a 100 ladrillos, o la persona que quiere y tiene a lo mejor un sueño de tener una fintech, Sí, ¿verdad? sí, ¿Qué, sí. qué conclusión le darías a cada uno? Pues mira, creo que está clarísimo que los bienes raíces siempre han sido un gran mecanismo para crear, crecer y proteger el patrimonio. Rompamos estos mitos, estos paradigmas de que no es para mí, es solo para los ricos. Hoy por hoy ya la tecnología está habilitando grandes cosas. Se puede entrar a bienes raíces, se puede entrar a bolsa, se puede entrar a ya muchos activos que antes no estaban disponibles, Juan Carlos. Entonces, perderle el miedo y empezar, ¿no? Dicen que el mejor momento para empezar a invertir era hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy, ¿no? Porque el dinero solamente se maximiza cuando lo pones a trabajar, ¿no? Otra gran conclusión sería, ¿tú te acuerdas que a lo mejor nuestros abuelos cuando compraron un primer terreno en una zona totalmente despoblada, pues en ese momento eran criticados? Sí. Porque no había vía pública, no había electricidad, no había trenes, etcétera. Pero 30 años después resulta que es la esquina de Insurgencia y Reforma, sí, ¿no? O alguna avenida principal, etcétera. Entonces ahora sí el abuelo 30 años después era un genio, ¿no? Sí. Yo creo que es perderle miedo, porque hoy la tecnología sí es el equivalente a ese terreno de hace 30 años, Juan Carlos. Todo lo que está sucediendo con inteligencia artificial, todo lo que está sucediendo con plataformas, nos da miedo empezar, porque dices, pues yo voy a meter mi dinero en una plataforma tecnológica, 30 años después vas a ser ese abuelo, la gente que nos escucha va a ser ese abuelo y va a decir, mira, apostó cuando no era tan cierto y dio frutos, ¿no? Y la otra, finalmente yo soy un hombre que creo en el largo plazo, Juan Carlos. Yo creo que todo se construye en el largo plazo por razón del rendimiento compuesto famoso. Que no le tengan miedo a largo plazo, que no busquen soluciones de cortoplacistas para tratar de hacerse ricos de la noche a la mañana, ni mucho menos. Yo mismo he transitado esos caminos y no me ha funcionado. En cambio, cuando estás en el largo plazo y bienes raíces es una inversión para apostar en el largo plazo, creo que siempre te va a pagar, ¿no? Y para las personas que estén pensando en el gran reto de hacer una fintech, ¿qué les recomiendas?
que se metan a estudiar, que se asocien con gente experta en el tema de regulación, que dominen todo lo que implica ponerla, antes que la idea y el mercado. Porque se me han acercado muchas personas, me han invitado a ser consejero de futuras fintechs, y lo primero que me dicen es, ayúdanos a evitar la regulación. Y me levanto de la mesa y me voy. Y le digo, no, están muy perdidos. Sí, exactamente, ¿no? Y entonces les digo, pon en tu proyecto de inversión que te vas a gastar tantos miles o millones en intentar ganar esa licencia y cumplir cabalmente con la ley. Creo que debemos de empezar a ser un país que cumple cabalmente con la ley. Claro. Y luego lanzas la idea de mercado. Realmente el potencial de mercado es enorme, Juan Carlos. Sí, yo lo veo como una gran ventaja para ambos. El tema de que ya exista un reglamento le da seguridad al inversionista, pero también al empresario o al emprendedor. Así es. Porque al final del día es un riesgo para ambos. Sí. ¿Sí? Tiene sus beneficios, pero también tiene sus consecuencias. Así es. Y creo que eso es un tema en el cual la fintech nos da una muy buena plataforma y una muy buena base. Totalmente. Incluso el día de hoy se están viviendo nuevos, como platicamos, el tema de las tecnologías emergentes, que están saliendo temas de PropTech, temas incluso de tokenización de inmuebles, que no sé, ahí también si ya has explorado un poco, que también es interesante. Sí, bueno, te digo que son todas las tendencias. Nosotros como nos fuimos por la vía de la ley fintech mexicana, ya no nos podemos salir de ese marco, pero está muy interesante lo que se va a poder hacer con tokens, lo que se va a poder hacer con blockchain, lo que se va a poder hacer con finanzas descentralizadas, en fin, una cantidad de oportunidades, y pues hay que estar ahí metidos, ¿no? Iván, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar acá. Agradezco tu tiempo y felicidades por ser la empresa mexicana en tener la licencia fintech y que ojalá, ¿verdad? Estén ahora, bueno, ya están trabajando para expandirse a Europa, a Latinoamérica, ya están en Estados Unidos. Sí. Y ojalá siga ese crecimiento y que sigas abriéndole las puertas a los inversionistas que están, a lo mejor no con grandes capitales, pero que pueden saborear esa increíble sensación de estar recibiendo dinero prácticamente mientras duermes cada mes. Sí. Es muy bueno. Así que, bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la noche en nuestro siguiente programa de Bienes Raíces, Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora. Buenas noches y gracias.